Antes de empezar, ponte los auriculares. Asegúrate de estar a solas. Y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. Las paredes del hospital no olían a desinfectante. Olían a algo rancio, oculto en el yeso, como si hubieran empapado los cimientos con formol y orina vieja. Había polvo en los respiraderos y el sonido de los fluorescentes era más agudo que la propia luz. El pabellón cerrado no aparecía en ningún plano oficial. Lo descubrí por accidente, archivando expedientes en el sótano durante mis prácticas. La puerta estaba cerrada con candado, pero bastó con observar un par de días al celador nocturno para aprender su rutina. El llavero lo dejaba colgado en el gancho de siempre, cerca de la máquina de café que nunca funcionaba. La primera vez que entré fue por pura estupidez. Tenía 22 años y me creía invulnerable. Llevaba una linterna barata en el bolsillo de la bata, una libreta para apuntes clínicos y un Walkman sin pilas. No había cámaras dentro. No había nada, al menos eso pensaba. El pasillo estaba en penumbra. El suelo crujía con un eco, húmedo. A ambos lados, habitaciones vacías con camas herrumbrosas, correas de sujeción abiertas y restos de almohadas mordidas. Todo parecía abandonado desde hacía décadas, pero había marcas recientes en la pintura, huellas de manos arrastradas, dibujos infantiles, números tachados una y otra vez. Me alejé más de la entrada de lo que pretendía. Había una puerta distinta al final. No era como las demás, sino de acero, sin mirilla. En la hoja estaba grabado un número: 47. Nada más. Tardé semanas en volver. Mi supervisor en prácticas, el doctor Barreiros, me sorprendió mirando expedientes viejos. Sonrió como si lo entendiera todo y me dijo que no debía preocuparme por el ala cerrada, que ya no era relevante. Pero cuando le pregunté por el número 47, se le borró la sonrisa. Me dijo que no leyera más. Esa noche volví. Forcé el candado con una palanca que robé del área de mantenimiento. La linterna empezó a parpadear antes de cruzar el umbral. Algo en la atmósfera parecía más denso que la vez anterior, como si el aire mismo se negara a ser respirado. La puerta de acero seguía allí. Le pasé la mano, sintiendo el frío anómalo del metal. Había una cerradura electrónica sin alimentación, como si se hubiera quedado congelada en el tiempo. Pero al tocarla, emitió un zumbido muy bajo y se abrió sola. Dentro no había una habitación. Había una sala circular, sin ventanas ni muebles. Solo una silla en el centro, de espaldas a la entrada, y un tubo metálico que descendía desde el techo. Olía a sangre seca, a cuero viejo y a ozono. Di un paso adentro. La puerta se cerró tras de mí. La grabadora en la mesa del despacho del doctor Barreiros tenía varias cintas etiquetadas con fechas antiguas. Me las llevé una por una durante semanas,
escuchándolas a escondidas en el dormitorio del hospital donde dormía de día. Las voces eran tenues, deformadas, pero persistentes. Todos los registros mencionaban al paciente 47. Decían que era inmune al sueño, que su metabolismo se ajustaba con fármacos experimentales y campos electromagnéticos, que podía percibir lo que había al otro lado. Hablaban de interferencias en los monitores, de murmullos grabados en magnetófonos apagados, de personal médico desaparecido sin dejar rastro. Uno de los doctores decía, con voz rota, que el sujeto había empezado a hablar en idiomas muertos, que repetía nombres que nadie había enseñado, que pedía velas negras y que, justo antes de que se cortara la grabación, se escuchaba lo siguiente: «Ya viene». No le conté a nadie lo de la sala circular. Cada vez que pensaba en volver, me dolía la nuca. Pero algo me obligaba a recordar. Empecé a ver manchas oscuras en las paredes del hospital, aunque nadie más las notaba. Escuchaba un zumbido bajo en los ascensores vacíos. Tenía pesadillas sin forma. Siempre me despertaba a la misma hora, las 3:47. Una madrugada escuché pasos fuera de mi habitación. Pasos suaves, descalzos. Me levanté con el corazón en la garganta y miré por la rendija de la puerta. Alguien avanzaba por el pasillo, arrastrando algo. No vi su rostro, pero llevaba la bata vieja de los internos del pabellón cerrado. En la espalda, escrito con marcador seco, estaba el número 47. Cuando quise salir, ya no estaba. El hospital comenzó a vaciarse de manera extraña. Primero fueron 2 enfermeros que dejaron de presentarse sin dar aviso. Luego, una residente con la que hablaba a diario no volvió a responder mis mensajes. La administración no quiso hablar del tema. Barreiros me decía que eran rotaciones normales. Pero una noche lo encontré llorando en el aparcamiento, dentro de su coche, con las manos manchadas de tinta roja. Me suplicó que no volviera a entrar al pabellón, que lo que estaba allí no era humano, que habían cometido un error. No era una prueba médica, murmuró. Era una invocación controlada. Volví a la sala una última vez antes de que clausuraran definitivamente el hospital por remodelación. Las paredes del pasillo ahora tenían símbolos pintados en tiza blanca. El acero de la puerta estaba cubierto con cintas negras, pero al tocarla se abrió como la primera vez. Dentro, la silla estaba vacía. Y sin embargo, la estancia no lo estaba. Algo respiraba lento. No se escuchaba, pero se sentía. Y el aire olía a tierra recién removida. Me acerqué a la silla. Encima había un cuaderno de tapas de piel, con un solo nombre escrito en la primera página: el mío. Las hojas siguientes estaban llenas de dibujos que no recordaba haber hecho, pero que conocía al detalle. Formas imposibles, símbolos que me daban arcadas con solo mirarlos, rostros con los ojos arrancados,
y al final del todo, una nota manuscrita. No lo liberamos, solo abrimos la puerta. Desde aquella noche, todo empezó a ir mal. Las luces del hospital parpadeaban cuando yo pasaba. Los relojes de pared se detenían o avanzaban a saltos. Un termómetro estalló en mi mano durante una guardia, y al mirarme en el espejo del baño, noté que mi reflejo tardaba una fracción de segundo más en moverse que yo. Me convencí de que era paranoia, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Hasta que soñé con él. No tenía rostro, pero su silueta era reconocible. Alto, delgado, con una túnica húmeda que goteaba algo espeso. Me hablaba sin boca. Me llamaba por mi nombre. Me pedía que volviera. Me desperté empapado en sudor, con marcas en las muñecas como si me hubieran atado. Las sábanas estaban rotas. El reloj marcaba, otra vez, las 3:47. Comencé a investigar fuera del hospital. Fui al archivo histórico de la ciudad, buscando registros del edificio antes de su conversión en sanatorio. Nadie sabía mucho, pero un archivista viejo, con el pulso tembloroso, me habló de un orfanato que ocupó ese mismo lugar en los años 30. Se incendió misteriosamente. Murieron más de 20 niños. El único sobreviviente tenía 7 años. Nunca dijo su nombre. En los documentos solo figuraba como paciente 47. Lo ingresaron en un centro psiquiátrico militar. El mismo edificio que décadas después se convertiría en el hospital donde yo trabajaba. Supe que debía encontrar su historial original, pero cada vez que tocaba algo relacionado con él, sentía que algo se me pegaba a la piel, como si las páginas supuraran. Un día encontré, al fondo del archivo, una caja sin clasificar. Dentro había una cinta de carrete magnético, rota por la mitad, y una única fotografía. En ella, un niño desnudo, de espaldas, en una habitación acolchada. Lo extraño era que aunque el niño estaba de espaldas, se le veían los ojos, abiertos, flotando en el aire, justo encima de su cabeza, y una sombra detrás que no era humana. Fui a ver a Barreiros una última vez. Estaba en su casa, rodeado de velas y con todos los espejos cubiertos por mantas negras. Me abrió con la bata puesta, descalzo. Tenía las pupilas dilatadas, los labios partidos. Me hizo pasar en silencio. Me mostró su brazo, lleno de cicatrices frescas, formando símbolos como los de la sala. Me dijo que era la única forma de protegerse, que lo había intentado todo, que el 47 no era una persona, sino un canal. No es que esté despierto, me susurró. Es que nunca duerme, nunca ha dormido, y cada vez que lo recuerdas se acerca un poco más. Quise irme. Él me retuvo del brazo, me miró con una desesperación que no era fingida, y me dio un frasco pequeño con un líquido oscuro. Si lo ves frente a ti, bebe esto, dijo. No lo mires a los ojos,
No respondas, no digas su nombre. Esa fue la última vez que lo vi. 3 días después, supe que lo habían encontrado muerto en su coche. El cuerpo entero estaba cubierto de símbolos tallados y tenía la boca llena de tierra. Volví a la sala por última vez. No recuerdo cómo llegué. Solo sé que era de noche y estaba lloviendo. Nadie me vio entrar. El hospital había quedado en obras, medio abandonado, con andamios oxidados y cables colgando del techo. El pabellón seguía ahí. La puerta abierta. Dentro, la silla había desaparecido. En su lugar, una espiral de sal negra rodeaba un círculo de piel humana. En el centro, un agujero abierto en el suelo, profundo, sin fondo visible. Una voz, no dentro de la sala, sino dentro de mí, empezó a hablar. No eran palabras, era una idea. Ya eres parte de esto. Caí de rodillas. El cuaderno seguía allí, abierto en otra página. Esta vez mostraba mi rostro, distorsionado, con la boca cosida y los ojos sangrando. Debajo, una fecha, el día siguiente. No recuerdo haber salido, pero desperté en mi cama del dormitorio, con el frasco del doctor Barreiros en la mano. Cerrado, sin haberlo bebido. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Hay un rumor que corre entre los nuevos internos del hospital, que fue reabierto hace meses bajo otra administración. Dicen que a veces, en los turnos nocturnos, se escucha un zumbido en los ductos de ventilación, que las cámaras se apagan a las 3:47, que algunos pacientes se levantan dormidos y caminan hacia una ala cerrada que oficialmente no existe. Dicen que si vas demasiado profundo en los archivos médicos, hay nombres que cambian, fechas que se repiten, que todos los doctores terminan soñando con una sala sin ventanas y una silla en el centro, y que a veces, en las pesadillas, aparece alguien vestido con bata blanca, pero con los ojos negros como tinta, un interno sin rostro, al que no debes mirar, al que no debes nombrar, porque una vez que sabes de él, ya no puedes dejar de saberlo, y entonces empieza a buscarte. Me fui del hospital sin presentar renuncia, de un día para otro. Dejé la bata colgada en el vestuario, apagué mi celular, bloqueé a todos mis compañeros. Me refugié en casa de mi tía en un pueblo del norte, rodeado de montes y sin cobertura. Ella pensaba que estaba quemado por el trabajo. Me dejó estar sin hacer preguntas. Pero incluso allí, algo me siguió. La radio se encendía sola, aunque no había señal. A veces solo se escuchaba un zumbido, otras veces una voz infantil, repetitiva, diciendo: 47, 47. Una noche encontré en el campo, a pocos metros de la casa, un espiral de sal negra igual al de la sala. En el centro, una cruz de madera invertida y sobre ella una pluma mojada en lo que parecía sangre. Intenté quemar el cuaderno.
Lo envolví en periódicos, lo metí en una caja y lo lancé al fuego. Las llamas lo devoraron en segundos. Pero a la mañana siguiente estaba en la mesa de noche, intacto, con una nueva página dibujada. Yo, dormido, con la boca abierta y algo saliendo de mi pecho. Algo que no tenía forma, pero que parecía observarme. Decidí beber el contenido del frasco que Barreiros me había dado. El líquido era espeso, amargo, con un sabor imposible de describir. Al principio no sentí nada. Luego, todo se oscureció. Desperté en la sala, sin recordar cómo, pero esta vez no estaba solo. La criatura frente a mí no tenía rostro ni cuerpo reconocible. Era como una sombra sólida que se contraía con cada respiración. Flotaba sin moverse, sin emitir sonidos, pero su presencia llenaba cada rincón. No ocupaba el espacio, lo deformaba. Yo no podía hablar ni moverme. Sentía las lágrimas caer, pero no podía cerrar los ojos. La criatura se acercó, lenta, hasta que su borde casi tocó mi frente. En ese instante entendí todo. No era un ente, era un vacío, una ausencia que toma forma solo cuando la pensamos. 47 no era su número, era una coordenada, una frecuencia, un llamado. Y cada vez que alguien pronunciaba ese nombre, esa clave, esa puerta se entreabría un poco más. Cuando la sombra me atravesó, vi fragmentos de otros. Doctores, pacientes, celadores, todos atrapados en la espiral, congelados en escenas de su peor miedo, repetidas una y otra vez, atrapados en el recuerdo de algo que no pudieron dejar de mirar. Y al final vi a mí mismo, solo, viejo, encerrado en una habitación blanca, escribiendo compulsivamente, repitiendo dibujos sin sentido. No sabía si era una visión del futuro o un aviso. Desperté en la cama. El cuaderno no estaba, pero las paredes tenían símbolos. Mi tía no me reconocía. Me miraba con miedo. Decía que hablaba en sueños en un idioma extraño, que me reía sin motivo, con voz que no era la mía, que a veces, en la madrugada, la luz de mi habitación se apagaba, y al encenderse, yo estaba de pie frente a la ventana, con los ojos cerrados. Intenté buscar ayuda. Psicólogos, exorcistas, foros en línea. Nadie me creyó. Uno de ellos, un tipo en una web oculta, me dijo que lo que me pasaba ya no podía curarse, que una vez dentro del patrón, uno se convierte en nido, en nodo, que yo ya no era solo víctima, que el canal me usaba para llamar a otros, y que pronto iba a empezar a escribir. Volví al hospital meses después, no para buscar respuestas, sino para acabarlo. Llevaba gasolina, una máscara y una única intención: sellar el umbral. Pero el pabellón ya no estaba. Todo había sido remodelado, convertido en oficinas,
nuevas salas, cafetería. El lugar exacto de la sala circular era ahora una zona de descanso con sillones blancos y plantas artificiales. Pero debajo lo sentí, la vibración, el latido, y entonces lo entendí. No importaba que el espacio físico cambiara. La puerta no era el lugar, era el recuerdo. Hoy vivo en un sitio que no puedo nombrar, lejos de todo. Pero a veces aún siento la espiral girar en mi pecho. Escribo sin querer, palabras que no recuerdo haber aprendido. Dibujo mientras duermo. Los símbolos regresan solos. Las velas se apagan aunque no haya viento. Y el cuaderno reapareció. Pero ahora tiene otro nombre en la portada. El tuyo. No lo abras, no lo leas, no repitas el número, porque una vez que lo sabes, ya estás dentro, y él ya te vio. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.